Hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, Mr. Yao, vuestro ídolo. Estoy pasando unos días en Ibiza, que me han invitado unos amigos que sabían que estaba yo ya al borde de la indigencia, a punto ya de empezar a prostituirme. Yo cada vez iba enseñando más pierna, no sé si os fijasteis que últimamente mis vídeos pues enseñaba un poquito más de canalillo. Bueno, estaba intentando provocaros para que me empezarais a ofrecer dinero por mi cuerpo. Pues bien, antes de llegar a esos límites, pues unos amigos me han dicho vente para aquí, desconecta un poco, yo que sé, pásalo bien unos días, te damos paella cada día para comer, lo que sé, pescado, yubarru, lo que haya. Y aquí pues desconectas y verás la vida de otra manera. Y bueno, pues por eso he venido. No vendas tu cuerpo, yo te cuido y te alimento. Vale, gracias. Yo estaba ya a punto ya. Pues no lo hagas, te lo pido por favor. Que hay un mercado también que me lo exige, un poco que me venda. Sí, pero bueno. No hagas caso, o sea, tú no te vendas. Vale. ¿Vale? Pues lo intento. Yo te cuido. Vale, entonces le digo a la gente que se espere. Que se esperen, sí. No me vendo. Vamos viendo, no. Vale. Hola, Pompón, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Eres feliz? ¿Qué se siente al ser peludo y pequeñín? A ver, dinos algo. No quiere. Sí, la boa. Ay, qué bonito. Amigos, aquí estoy con Alex, que es mi guardaespaldas. O sea, mi espalda, cuando tiene que guardarse, la guarda. Y bueno, creo que viene del futuro para matar a John Connor, pero bueno, no lo encuentra. I'll be back. Sí. Bueno amigos, por fin me han llevado a la peluquería, una peluquería turca que hay aquí en Ibiza, donde te implantan el pelo ya directamente. Pues te sacan de un sitio y te lo ponen en otro. Y bueno, yo por suerte tenía bastante mis partes sin depilar y me han podido hacer un injerto. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? No estoy tan mal. No, me muy bien. me gusta mi nuevo look. Parezco Luisito Comunica, un youtuber muy famoso. Te quería comentar, ¿te gusta así el flequillo o quieres que te lo desfile más? Me gustaría un poco, es que no veo, me gustaría un poco más. Rebajo un poquito de altura, sí. Ok, perfecto, Muy pues bien. ahora te lo hago. Vale, pues estupendo. Vale, el degradado y tal, ¿te gusta Sí, así? sí, Vale. me gusta. Vale, Por cierto, perfecto. que noto algo aquí detrás. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¡Uy, mi pelo! Pero ¿y esta mujer? ¿De dónde sale? ¡Uy! ¿Quién es usted? Hola. Saluda a mis fans de YouTube. Hola, soy Sasha. Vaya. Ay. ¿Dónde está tu pelo? Se ha ido, también está de vacaciones. La tengo a la muy alto, porque ya no te quiero. Hey, nos vamos a visitar al norte de la isla, un paraje que me han dicho que es muy bonito, donde habita una tribu ancestral de isleños que todavía no conocen mucho la civilización, es un ambiente virginal. Y bueno, me acompaña Isa, que hace de chofer hoy, Sí. ¿veis? Aquí estoy. Porque yo no tengo el carnet de conducir todavía, porque estoy tan acostumbrado que me llevan siempre, Claro. ¿verdad? Lo que es ser un niño mimado. Muy consentido, sí, muy consentido. Tiene driver, tiene cocinera, Sí, babysitter, también. masajista. Eso no lo he visto. No, porque aún no ha acabado el día, espérate. Vale. ¿qué tiene? Bien, estamos a punto, amigos, de vivir una experiencia mágica, inolvidable, entrando en este túnel de lavado. A mí siempre me han gustado mucho los túneles de lavado. Ay, ahora me ha dejado la imagen blanca, no se ve nada. Espérate. Un cepillo gigante. Ay, madre mía. Coca-Cola no patrocina este vídeo, Este espacio. por desgracia. Uy,
Uy, uy, uy, mira cómo las gotas se mueven como un poltergeist. Bueno, hemos parado porque vamos a comprar un bocadillo porque el viaje es largo. Y entonces, pues, aquí dicen que venden los mejores bocadillos, ¿no? ¡Ay, vaya! ¿Qué pasa? ¡Ay, vaya! Vaya, unas fans. Bueno, perdona. Vaya, hombre, es que no se puede ir por Ibiza. Es que no podemos ni movernos. Es al sitio que vamos, ya está. Todo lleno de fans, es una pasada. Sí. Pues aquí estoy con un Mercedes SL 280 del año 69. Lo llamaban Pagoda. Está chulo. No sé, estoy pensando si comprármelo a plazos, a ver si me dejan pagar 25 céntimos al mes. Yo creo que les voy a convencer. Ahora voy para allá. Lo bonito es la Monda. Oh, qué ruedas. Bueno, son ruedas normales, ¿no? Bueno, al final he decidido empezar a pagar mi primera cuota del coche y ya está, me lo quedo. A 25 céntimos el mes lo voy a pagar. Voy a tardar, pero al final lo conseguiré. Llegamos ya al lugar de encuentro con estos aborígenes de la isla, ¿no? A este poblado que nos va a recibir con antorchas. Va a ser precioso. Hola, tú no eres Patrick Camara, la famosa modelo, ¿no? Yo también soy modelo. Te caigo bien, ¿no? A ver, cáeme encima. Cáeme a ver si me canso. Sí, me has caído muy bien. Que encima te caiga así. Sí. Qué fuerte, tío, qué fuerte. No pasa nada.